Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Es curioso cómo algunos guitarristas desarrollan un estilo tan personal que cuando tocan con una determinada técnica, una técnica que los demás también utilizan, se les reconoce enseguida, incluso con solo una frase. En el caso de los ligados puede parecer una técnica pues sencilla, o golpeo en el mástil o tiro de la cuerda para hacerlos. Sin embargo, pues los guitarristas se las han buscado, se las han apañado para incluirlos en su estilo y, como digo, cuando escuchamos a muchos guitarristas hacer ligados, enseguida les reconocemos. En este vídeo vamos a ver la personal y reconocible manera de tocar ligados de 9 guitarristas famosos. Si eres guitarrista y amante del rock, les vas a reconocer enseguida. Por aquí van a pasar guitarras como Steve Vai, Satriani, George Lynch, Rory Gallagher, Blackmore o el mismo Van Halen. Y al final del vídeo, sumando todas estas formas de tocar estos ligados, pues seremos desde luego unos monstruos con esta técnica. Vamos a verlo. Vamos a empezar con todo un clásico como son los ligados de Van Halen, ¿no? El guitarrista solía tocar esas 3 notas por cuerda que escuchamos en muchos de sus licks, ¿no? Con un solo golpe de púa. Aunque evidentemente usaba ligados ascendentes y descendentes, pero estos ascendentes le hacían muy reconocible, ¿no? Como estamos viendo también patrones muchas veces simétricos, es decir, haciendo lo mismo en cada cuerda. Y siempre utilizando esos hammer-ons. Que puedes utilizar, por ejemplo, como estoy haciendo yo, dentro de esa... pegados a esa posición primero de una pentatónica menor en la. Puedes escucharlo también en muchos de sus solos más melódicos, ¿no? Ese... En vez de utilizar la púa en cada nota, lo hacemos solo al empezar en cada cuerda. Puedes cogerte también como ejemplo el del tema On Fire, ¿no? Con esos ligados rápidos. Otro guitarrista muy reconocible en sus ligados es Ritchie Blackmore, ¿no? Con ese estilo de ligado, digamos, más melódico, a que encontramos en muchas de sus líneas, ¿no? Quizá la clave está en combinar dentro de, evidentemente, una escala, por ejemplo, la escala menor armónica, a combinar hammer-ons con pull-offs para hacer, por ejemplo, 4 o 5 notas. Y esa combinación de púa y ligados pues hace que su sonido, como digo, sea muy reconocible, ¿no? Ya lo vemos también en muchos de sus ligados, licks pentatónicos, ¿no? Como utiliza ese uso del ligado. Quizá una mezcla de ambos guitarristas, de Van Halen y de Blackmore, sean los ligados que suele hacer Paul Gilbert, ¿no? Muchos de sus licks escuchamos esas líneas a gran velocidad, pero que imprimen ese sonido por el uso de ligados, ¿no? Algo que vemos, como digo, en rápidas secuencias. Y quizás ese tipo de ligado, como digo, mezcla un poco de Blackmore y también de lo que hacía Van Halen, ¿no? Otra vez volvemos a utilizar ese hammer-on pull-off, que va pasando muchas veces de cuerda en cuerda en rápidas secuencias, ¿no? Un ligado a trabajar y despacio para tocarlo con claridad. Otro guitarrista muy reconocible por sus ligados es Steve Vai, ¿no? Con líneas muchas veces descendentes, que gracias al ligado pues va a tocar a gran velocidad, ¿no? Normalmente suelen estar llenas de expresividad, ¿no? Por ejemplo, con ese tipo de slides antes de empezar la primera nota, con armónicos de púa. Ese tipo de, como digo, expresividad, incluso con la palanca, ¿no? Y aunque haga simples pentatónicas, se nota que está tocado al estilo Steve Vai.
estamos haciendo ligados, cada una nota tocada con púa, la siguiente ligada, pero como añade esos slides también. Ahí, como decíamos, puede hacer por rápidas líneas utilizando ese tipo de línea, ¿no? Y luego, si quieres sonar Steve Vai con los ligados, la mejor idea es hacer esas líneas que descienden y añadir pues toda esa expresividad de palanca y armónico de púa. Si hablamos de Steve Vai, tenemos que hablar de Joe Satriani, ¿no? Los ligados son una de sus técnicas pues, más importantes. Me voy a quedar con este tipo de frases que hace, donde utiliza también los slides para meterse en posiciones distintas del mástil, ¿no? Es decir, une esas pequeñas frases, muchas veces con pausas entre medias. Que parece que la guitarra hablara, ¿no? Como digo, muy importante eso es, para unir esas posiciones, aunque muchas veces se tiran en la misma posición mucho tiempo haciendo gran cantidad de notas, pero ese cambio con esas frases que se cortan y que siguen, eso es muy típico de su estilo, ¿no? Otro guitarrista muy reconocible por sus ligados era Gary Moore, ¿no? Con el uso sobre todo de cuerdas al aire. Es que hacer esos rápidos trills, como digo, utilizando esa cuerda abierta. Que nos van a recordar enseguida su estilo, ¿no? Vamos a escuchar muchas de sus canciones ese sonido. Y desde luego es una técnica que hay que trabajar, ya que tiene esa rapidez para hacerla muy muy habitual en su estilo. No nos olvidamos también de otro tipo de ligados que utilizaba, ¿no? Con esos pull-off, utilizando la cuerda al aire. También muy muy reconocible, ¿no? Donde solo hacemos una nota con púa y la siguiente con ese pull-off, tirón al aire. Si hablamos de trills, vamos a hablar de un guitarrista como George Lynch, ¿no? Con un sonido muy muy característico, utilizando ese tipo de recurso del hammer-on y pull-off, muchas veces con las manos que hay que extender bastante para llegar a las notas, ¿no? Ese rápido ligado que muchas veces se utiliza también las pentatónicas, ¿no? Eso. Conmigo lo he escuchado muchas veces, es muy habitual en su estilo también escuchar este tipo de ligado, ¿no? Con hammer-on pull-off rápido. Un sonido, pero como digo, llama la atención sobre todo la distancia que hay entre muchas de las notas en las que hay que hacer esto ligado, ¿no? Dos fantásticos guitarristas utilizando trills fueron Randy Rhoads y Dave Murray de Iron Maiden, ¿no? El segundo con licks como estos típicos, con ese tipo de sonido donde con dos notas hacemos esos hammer-on pull-off, pero que evidentemente a gran velocidad. Ahora lo hemos escuchado muchas veces también en contextos pentatónicos. Y desde luego todo un maestro en esta técnica, ¿no? Algo parecido pasaba con Randy Rhoads, ¿no? Con un sonido muy diferente de ligados, un sonido que podía ser muy muy melódico, un fraseo increíble, y con ese tipo de ligado en una cuerda, como escuchamos en ese mítico Mr. Crowley, haciendo trills cada dos notas de la escala, algo que le valía para unir evidentemente el mástil y pasar a posiciones diferentes, ¿no? Desde luego un tipo de ligado
con una fluidez increíble y que nunca perdía la melodía. Pues hasta aquí este vídeo donde veíamos todas estas personales maneras de utilizar la técnica de los ligados, ¿no? Una técnica que parece sencilla, pero que como hemos visto cada guitarrista utiliza de una manera y le da, por supuesto, su toque personal del que tenemos siempre mucho que aprender y que podremos utilizar en nuestros propios solos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.